Mari Compuche, bienvenidos a la nueva cápsula de huertos urbanos. En esta ocasión hablaremos sobre cultivos en cajoneras. ¿Por qué es una buena idea cultivar en cajoneras? Por lo menos para mí, si uno tiene, por ejemplo, animales o perros que puedan en el fondo dificultar el cultivo porque van a escarbar, van a querer comerse las plantas, ¿cierto? Hay que protegerla de los animales, ya sobre todo de los perros, que estamos hablando en un cultivo de la ciudad. Entonces una idea, ya, si además no tiene un suelo porque ya lo embaldosó todo, porque el suelo es muy duro, tiene muchas piedras, una buena idea es el cultivo en cajones. Esta cajonera tiene con 30 centímetros ya, esta es de más o menos 40 centímetros porque vamos aquí a utilizar el compost. Aquí primero nosotros pusimos unas piedritas, ya que esto principalmente es para tapar los agujeros, para que no se tapen con tierra, ¿cierto? Para favorecer la infiltración del agua y que no se taponeen, porque si se taponean después se puede podrir el agua en el fondo, ¿ya? Y esa no es la idea, ¿ya? La idea es que tenga una buena aireación, entonces por eso también las piedras, y también para imitar un poco la naturaleza, porque abajo del suelo fértil, abajo está la roca madre, ¿ya? Y eso también aporta con su presencia. Ya, entonces una vez que pusimos esta camita de piedras, ahora le vamos a agregar un compost, ya un compost que no está totalmente listo, ya es un compost que está más bruto, ¿ya? Y la idea es que lo vamos a poner aquí al fondo, una camita como unos 10 centímetros, cuando las raíces ya lleguen hasta ese lugar, el compost ya va a estar listo para que ellas puedan tomar los nutrientes necesarios. Este material, en el fondo aquí tenemos guano de caballo con los restos que ustedes pueden ver, todavía quedan algunos restos de la cocina, ¿ya? Está en proceso de compostaje. Tiene algunos, pero casi no, tiene algunas cascaritas de huevo, algunas cascaritas de cebolla, como pueden ver, y esto lo vamos a vaciar acá, ya. También aquí vamos a aprovechar de agregar un poco de cenizas, ¿ya? Acá nosotros le agregamos también nuestro compost, le agregamos guano de caballo, ¿ya? Hay cenizas y también harinas de piedras y harinas de conchas de marisco. Las cenizas de papel no son tan buenas, ¿ya? Pero las cenizas de madera y de carbón sí. Aquí tengo un poco de ceniza, ¿ya? Cenizas de madera. Entonces le vamos a aplicar un poquito, vamos a aprovechar aquí para enriquecer esta tierrita, este compost. Con eso es suficiente, porque además ya tenía un poco incorporado en el proceso de este compostaje, había estado siendo incorporada la ceniza. Y acá un poquito de harina de conchas de mariscos. Ahora vamos a agregarle esta tierra que hemos estado preparando también durante harto tiempo con los mismos compost, con el guano, ¿ya? Y esta tierra la vamos a aplicar entonces acá. Es importante que tenga humedad, o sea que la tierra la haya estado regando por lo menos unos 3 días antes, ya que no esté tan seca para cuando vaya a trasplantar. Espero que les haya gustado participar y ver esta cápsula educativa de huerto en cajonera. Nos vemos en una próxima oportunidad. Peuca y Yala.